Continuamos con el tema la manifestación poderosa del Espíritu Santo, el inicio de la iglesia. Estamos estudiando el capítulo 5 del libro de los Hechos. Es sorprendente estar en presencia del nacimiento de la iglesia, la entidad más poderosa de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es su creador y su fuente de poder. Ya hemos estudiado los primeros 4 capítulos y en ellos hemos observado cómo el Espíritu Santo se manifestó a través de los discípulos con poder. Hemos visto cómo este grupo de discípulos que antes pues se peleaban por saber quién iba a ser el líder, pero ahora están unidos y se mueven como un solo hombre, enfrentando toda oposición y predicando a Cristo. Debemos recordar que el libro de los Hechos es un libro de transición. Al inicio, los discípulos solo le predicaban de Cristo a los judíos. Existía una barrera religiosa entre el judío y el gentil. Las instrucciones fueron claras. Ellos serían testigos, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y al final llevarían el evangelio hasta lo último de la tierra, o sea, a los gentiles. Dios quería manifestarse claramente entre los judíos y los discípulos de Cristo no dejaron de hacer las mismas señales y prodigios que Jesucristo hizo. El pueblo había rechazado a su Mesías. Ahora, el Espíritu Santo, a través de los discípulos, les daba una segunda oportunidad para que ellos se arrepintieran y vinieran al conocimiento de la verdad. Estas señales fueron anunciadas en el Evangelio de Marcos. Busquemos Marcos 16, las señales. Marcos 16, versículos 17 y 18. Dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Wow! Sorprendente, ¿verdad? Que ellos estuvieran también experimentando estas mismas señales. Siempre nos preguntamos, ¿la iglesia de hoy debería mostrar estas señales? Si no mostramos estas señales, ¿será que no somos la iglesia de Cristo? Hoy vamos a identificar las señales, las marcas, las evidencias de una iglesia que camina en el poder de Dios. Estas señales, marcas o evidencias están presentes en cada uno de los miembros de la iglesia, no solo en los líderes, los pastores, los obreros, los misioneros, sino en cada creyente. Así que vamos a buscar en estos primeros 4 capítulos, identifiquemos estas marcas de una iglesia que camina en el poder de Cristo. La primera marca: ora con fervor. Busquemos en el libro de los Hechos, vamos a estar viendo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 13 y 14. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La oración es el arma espiritual más poderosa que tiene la iglesia. La tierra tiembla cuando la iglesia se reúne a orar. Orar no es torcer la mano de Dios, ni obligarlo a hacer cosas. Es que Dios es Dios soberano sobre nosotros y es conformarnos a su voluntad. Eso es orar.
Este primer pasaje nos habla de una iglesia que estaba reunida orando y rogando. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos a pedir, a clamar. Lucas 18, Lucas 18, el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos sobre orar y permanecer en oración, rogando al Señor. Lucas 18, versículo 1, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Conocemos esta parábola sobre una viuda que quería que se le hiciera justicia, pero había un juez injusto. Dice la Escritura que este juez era un hombre que no tenía miedo a Dios y ni respetaba a hombre. Pero esta viuda cada día iba a el juez y le pedía: hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Imagínense, el juez injusto, de tanto escuchar a la viuda, dijo estas frases: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Wow. Dice el Señor Jesús: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Increíble, ¿verdad? Esa es la iglesia que ora. Busquemos más en Hechos, capítulo 1, versículo 24. Dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. En este caso, la oración es para pedirle a Dios dirección. Estaban escogiendo al que reemplazaría a Judas. Y ellos oraron a Dios. Estaban unánimes orando a Dios para pedirle dirección sobre esto. Busquemos más. Segundo, del capítulo 2, versículos 41 y 42. Capítulo 2, versículos 41 y 42. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si hay cosas que la iglesia que ora permanece fiel, es en estas tres que están mencionando la palabra en el versículo 42. En la doctrina, persevera en la doctrina. Claro, en este caso, la doctrina de los apóstoles. En la comunión, o sea, compartían los alimentos, vivían juntos. En el partimiento del pan, la cena del Señor, y en las oraciones, juntos oraban. Tanto oraban solos, pero oraban también en comunidad, juntos. Sigamos buscando esta marca dentro de esta iglesia naciente. Capítulo 3, versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Quiere decir que Pedro y Juan acostumbraban ir al templo. Era una costumbre. Eso trata de la disciplina de la oración. Tener un tiempo diario con Dios. Tener un tiempo de estar en la presencia de Dios. La oración es una disciplina espiritual. Busquemos en 2:46. Ellos estaban perseverando y unidos, estaban comiendo pan juntos y orando. Busquemos en 1 Tesalonicenses 5:17 algo que es constante. Perseverar es continuamente. 1 Tesalonicenses 5:17, la palabra nos dice que orad sin cesar. Esa es una cualidad de la iglesia, una marca de la iglesia de Cristo. Busquemos ahora en el capítulo 4 de Hechos, versículo 23 al 31. Dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído,
alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que la iglesia en este momento se está reuniendo. ¿Por qué? Porque habían tomado a Juan y a Pedro y los habían amenazado. Así que la iglesia se reunió a clamar a Dios, a orar para que Dios no quitara el mal, sino que hiciera algo mucho más sorprendente. Veamos los versículos 30. Dice así, en el 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos no oraron para que se quitara el oprobio, para que se quitara el tropiezo, para que se quitara la persecución. Ellos oraron para que Dios le diera valor para predicar el evangelio. Y así también que Dios siguiera haciendo su obra en medio de ellos. Y por último, busquemos en el capítulo 12, este sí está un poco más lejos, pero dentro del libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5. Dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pedro había caído preso, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así que la iglesia también se reúne para orar por sus obreros. Y en este caso el obrero estaba en una dificultad y todos ellos intercedían por ella. Esta es la marca de la iglesia que es poderosa en Cristo. La oración debe caracterizar a esta iglesia. Vamos a buscar en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Esa es la marca de una iglesia poderosa en Cristo. La segunda marca: teme a Dios. Teme a Dios. Vamos a ver el versículo volvamos al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 43. Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El temor reverente provocado no por amenazas, sino por el poder del Espíritu Santo. No era que la iglesia causaba temor, sino que ellos fueron llenados con un temor por parte de Dios. Y esto para que reconocieran que Dios estaba presente en la iglesia. Ahora, estas personas no desconocían a Dios. Ellos eran judíos. Ellos sabían quién era Dios. Y Dios se mostraba a ellos a través de señales y prodigios. Y una señal para ellos era ese temor, porque ellos podían ver las señales que hacían los apóstoles. Ahora busquemos capítulo 5, versículo 5. Dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y el versículo 11 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas.
En estos dos versículos vemos la consecuencia del pecado. Esto apunta a la santidad de Dios. Dios odia el pecado y el creyente no puede consentirlo en su vida. Esto también habla de la santidad de los creyentes, que significa el ser apartados para Dios, para ser de uso exclusivo de Dios. No podemos servir a Dios y a las riquezas como le sucedió a Ananías y a Zafira. Pero vino gran temor sobre toda la iglesia. Dice la palabra de Dios que el que piensa que puede vivir practicando el pecado y no tiene temor de Dios, hoy debe entender que no conoce a Dios. Primera carta de Juan, versículos 2:15, capítulo 2. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si es un hijo de Dios, entonces Dios lo va a corregir y podría aplicar la disciplina máxima, que es llamarlo a su presencia. Primera carta a los Corintios. En este caso, versículo 11, vemos a Pablo hablándole a la iglesia sobre el tomar la cena del Señor. Versículo 27, capítulo 11, versículo 27. Dice así, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, o sea, en pecado, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que quiere decir que Dios, al disciplinar a sus hijos, puede llegar a la pena máxima, que es llamarlos a su presencia. Pablo nos los advierte. No podemos hacer esto, vivir en pecado. Por último, vayamos un poquito más allá, capítulo 9, versículo 31. Temor a Dios. Dice así la palabra. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El temor a Dios traía paz, pero además de eso, trajo un crecimiento espiritual en la iglesia. Una iglesia es poderosa cuando vive en el temor y la corrección de Dios. Esa es la segunda marca. La primera, una iglesia que ora. La segunda, una iglesia que teme a Dios. Ahora vamos a la tercera marca. Es predica el evangelio en obediencia. Vamos a buscar capítulo 2 del libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 24. Capítulo 2, 22 al 24. Dice así, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esta es la primera ocasión donde Pedro predica a la multitud, está predicando a los judíos de Jerusalén y a todos los que estaban en las tierras conocidas que habían llegado a la ciudad de Jerusalén para las fiestas. Estaba predicando sobre Cristo. Ahora busquemos capítulo 3, versículo 12 al 16. Dice así,
Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesucristo, a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando este había resuelto ponerle en libertad. Otra vez, Pedro está predicándole al pueblo, en este caso a los judíos que visitaban el templo, porque fue allí donde fue sanado el cojo. Busquemos ahora capítulo 4, versículo 8 al 12. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otra vez Pedro predicando, pero en esta ocasión dice allí que le estaba hablando a las autoridades, a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. ¿Y qué les predicaba? Sobre Jesucristo. Otra más, capítulo 5, versículos 29 al 31. Dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Otra vez Pedro predicándole, pero en esta ocasión a los religiosos, a los líderes espirituales de Israel, a los sacerdotes, al sumo sacerdote y a la secta de los saduceos, que eran los principales. Igualmente eran políticos. Así que Dios permitió a estos discípulos ser testigos de Cristo al pueblo de Israel, porque Él no se había olvidado de ellos. Lamentablemente, las autoridades cerraron sus oídos al mensaje del Evangelio. Cerraron su corazón al Espíritu Santo, que estaba obrando a través de los apóstoles. La iglesia, y especialmente este grupo de discípulos de Cristo, no dejaron en ningún momento de obedecer el mandato de Jesús, que está escrito en Mateo 28: id y haced discípulos. Así que una iglesia poderosa es la que predica a Jesucristo en obediencia a su palabra. Busquemos el libro de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 6 al 10. Dice así: esta es una iglesia ejemplo para todas las iglesias. Dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los macedonios y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta iglesia era un ejemplo a todas las iglesias alrededor, porque habían salido a predicar el evangelio con poder. Esa es la iglesia, esa es la marca de la iglesia. Así que ya tenemos tres marcas.
una iglesia que ora, una iglesia que teme a Dios y una iglesia que predica el evangelio. Vamos a una cuarta marca que está en estos 4 capítulos del libro de los Hechos. La cuarta marca: confía plenamente en Dios. Confía plenamente en Dios. Vamos al capítulo 1 nuevamente y leamos el versículo 6 al 8. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Confían en la promesa de la venida del Espíritu Santo. Veamos ahora el capítulo 4, versículos 13 y 14. Capítulo 4, versículos 13 y 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Leamos el versículo 19, dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Predicaron con toda seguridad de que Dios estaría con ellos cuando estuvieran siendo interrogados. Capítulo 5, versículos 17 al 21. Dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaron. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron el concilio con los que estaban con él, convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Ahora miren, ellos estaban en la cárcel, el ángel los saca de la cárcel y ¿a dónde los envía? Al templo a predicar. Y ellos obedientemente fueron a predicar porque ellos confiaban que Dios los libraría, que Dios los guardaría. Es la promesa dada por Dios. La iglesia cumple su misión y confía en todas las promesas de Dios. Busquemos Marcos capítulo 13, 11. Marcos capítulo 13, versículo 11. Dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Estos discípulos confiaban su vida a Dios. No quiero decir que siempre los creyentes salieron libres. Sabemos que la historia de la iglesia no es así. Sabemos pues que Pablo no fue librado de su cárcel, y murieron Pablo y Pedro en manos de los romanos. Así que lo que queremos decir es que Dios va a usar su iglesia y la va a proteger, la va a guardar según su voluntad. Muchos murieron, sabemos que en el primer siglo murieron muchos, y capítulos siguientes vamos a ver el primer mártir de la iglesia, a Esteban. Pero Dios en este momento, en este principio del nacimiento de la iglesia, mostró su poder y pudo hacer señales y prodigios a través de los apóstoles, porque estaban predicándoles al pueblo judío. Esa es la señal que ellos llevaron. Bien, leamos segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo
12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo exhorta a Timoteo de que pues sufre penalidades, sufre sobre todo lo que pueda recibir por predicar el evangelio, y él no se avergüenza del evangelio, quedando en la cárcel preso, viviendo persecución. Él se goza y confía en quien ha depositado su vida, en Dios. Así que ya vimos 4 marcas de la iglesia, 4 marcas que identifican a la iglesia que camina en el poder de Cristo. La primera marca, ora con perseverancia, ¿verdad? 2, la segunda marca, la iglesia que teme a Dios, camina en el temor de Dios. La tercera marca, predica el evangelio en obediencia a la palabra de Dios. La cuarta marca, confía plenamente en Dios, totalmente confía su vida a Dios. Y ahora la quinta marca, sufre afrenta por el evangelio. Volvamos al capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 13. Veamos las afrentas que esta iglesia naciente vivió. En el capítulo 2, versículo 13 dice: mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Los discípulos estaban sufriendo la burla del pueblo de Israel, de los que estaban allí, porque al ellos hablar en diferentes lenguas parecía que estaban borrachos. Así que enfrentaron burlas. Ahora vamos al capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Presos, ¿por qué? Por predicar el evangelio. Vamos a el versículo 21 también. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Los amenazaron. A esta iglesia naciente les amenazaban, les prohibían que predicaran el evangelio. Vamos ahora al capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Otra vez presos. ¿Por qué? Porque estaba alguien celoso. Vamos a ver ahora los versículos, el versículo 20 y 21, 19, 20 y 21. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaron. No se quedaron quietos, volvieron a enseñar. ¿Y saben qué? Otra vez fueron llevados con los que estaban haciendo el concilio, con los líderes. Busquemos ahora en el versículo 26, 5, 26. Dice: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Claro, porque tenían miedo, dice, porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿A dónde los llevaron? A un juicio ante el concilio. A un juicio. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no os enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¡Wow! Estaban acusándolos, estaban diciéndoles que ellos les habían advertido: no prediquen. Pero claro,
la iglesia no le hace caso a hombres. ¿Y qué respuestas le da Pedro? No vamos a hacerles caso. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la respuesta. Sufren afrenta, pero responden en obediencia a Dios. Por último, el versículo 40 y 41 del capítulo 5, 40 y 41, dice, y convinieron con él. Dios los libró. No lo leímos, pero Dios los libró otra vez porque se enojaron cuando Pedro les predicó a esos líderes, al sumo sacerdote, de que ellos habían matado a Jesucristo. Ellos se enojaron de tal manera que dijeron, hay que matarlos. Pero se levantó uno de entre ellos que Dios puso en su corazón que hablara, Gamaliel, y los libró de esa manera. Dios los libró a través de ese hombre, Gamaliel. Y dice que entonces todos los del concilio convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Les dieron una paliza por predicar el evangelio y otra vez los amenazaron. No vuelvan a predicar el evangelio. ¿Y qué sucedió con ellos? Interesante la respuesta de estos discípulos, de los apóstoles. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Cuando nosotros, la iglesia de Cristo, sufrimos el oprobio, nos gozamos porque estamos sufriendo del oprobio, de las imposiciones. Debemos gozarnos porque esto cumple las bienaventuranzas. Ellos estaban gozosos. Vamos a buscar en Mateo las bienaventuranzas, cuando Jesús les habló en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículos 11 al 12. Dice así, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahí está el gozo de estos discípulos, de estos apóstoles. Estaban confiando en la promesa de que tenían un galardón en los cielos por haber sufrido afrenta por el nombre de Jesucristo. La iglesia siempre sufrirá afrenta, siempre. Es otra marca de la iglesia que predica el evangelio del poder del Espíritu Santo. Pablo sufrió en su propio cuerpo las marcas de Cristo y nos invita a imitarlo. Busquemos Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 29. Dice así, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Tremendo. Pablo nos dice y nos exhorta a que prediquemos, a que suframos persecución, a que vivamos de tal manera que no tengamos temor, confiando en la obra que Dios va a hacer en nosotros. Esa es la iglesia que tiene poder. Vamos a concluir. Me gozo con lo que hemos visto de las marcas que sí siguen a la iglesia. No son las señales y prodigios que pudiéramos leer en el versículo 12 del capítulo 5. Quiero hacer énfasis en eso.
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Los apóstoles, como dije anteriormente, hacían señales y prodigios. Y en todos los versículos que vemos en este capítulo 12 habla de los apóstoles, las señales que hacían los apóstoles, los que fueron presos fueron los apóstoles. Nos preguntábamos si la iglesia en todo y cada uno de sus discípulos entonces tendría que hacer ese tipo de señales y prodigios. Ciertamente solo los apóstoles y aquellos a quien ellos impusieron su mano para darles esa autoridad, como fue a los diáconos, como a Esteban, como a Felipe. Ellos también pudieron hacer señales y prodigios, pero Dios le dio ese poder a ellos para que el evangelio tuviera el respaldo de Dios para con los judíos. Los judíos necesitaban ver señales de Dios para confirmar que ese mensaje que estaban dando venía de Él. Hoy día no se predica directamente al judío, se predica a todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Y lo único que necesitan es escuchar la verdad, el conocimiento del evangelio. Así que concluyamos. Es necesario saber que la iglesia no es una organización, es un organismo vivo, compuesto por personas que son el templo, el depósito del poder de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Cuando los miembros de una iglesia experimentan estas marcas o evidencias en su vida, entonces hablamos de una iglesia que camina en el poder del Espíritu Santo. Hablo de ti, iglesia del Dios vivo. Hermanos, la palabra de Dios nos insta a meditar en nuestra propia vida, a revisar nuestro inventario espiritual y ver si nos hemos apartado de la visión que Dios tenía de su iglesia. Jesús les dijo a sus discípulos que Él edificaría su iglesia y que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Hoy quiero animarte a perseverar en la oración, a caminar en el temor a Dios, a predicar a Cristo en obediencia, a confiar cada detalle de tu vida a Dios y a permanecer gozoso al enfrentar la persecución. Antes de terminar, quiero hablar con aquellos que al escuchar el mensaje, su corazón fue inquietado o impactado. Quiero decirte que es el Señor Jesús llamando a tu corazón. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 también dice que la paga del pecado es la muerte. No una muerte física, sino espiritual. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario creer en Jesucristo como Señor y Salvador para tener vida eterna. Puedes hablar con Dios y decirle lo siguiente a través de una oración. Señor, reconozco que soy pecador y que te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por tu palabra. Te entrego mi corazón. Enséñame a orar creyendo, a ser obediente a tu palabra, a vivir en tu temor y santidad. Esta oración no es una fórmula de salvación, es un modelo si no sabes cómo hablar con Dios, pero debe ser de corazón. Ahora debes empezar a leer y estudiar su palabra para conocerle más. Queremos saber sobre ti y ayudarte en tu crecimiento personal y espiritual. Contáctanos enviando un mensaje a nuestro correo electrónico. Vamos a orar para
concluir con este maravilloso tema. Padre, te alabamos, Señor. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Pero hoy, Señor, te queremos pedir perdón. Perdón porque muchas veces no estamos enfocados en lo que tú constituiste como tu iglesia. Padre, perdónanos porque no perseveramos en la oración. Perdónanos, Señor, porque muchas veces vivimos vidas para nosotros y no caminamos en tu temor. Padre, no tenemos excusa para no predicar tu evangelio, porque nos los ordenaste, Señor, en el capítulo 28, y nos lo repites en el libro de los Hechos. Padre, ayúdanos, Padre, a seguir viviendo bajo tu gracia, pero experimentando, Señor, todas estas marcas en nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús que podamos confiar nuestras vidas totalmente a ti y que podamos soportar la afrenta que, por supuesto, viene a todos aquellos que quieran vivir piadosamente. También te quiero pedir por aquellos que hoy, Señor, tú les has inquietado, que has tocado su corazón. Padre, abre las puertas para que ellos puedan conocerte, Padre, para que ellos puedan recibirte como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. A toda la iglesia, un saludo y una bendición especial de parte de Dios. Dios les bendiga.